dos temas que son la diarrea y el estreñimiento. Ustedes saben que en medicina, y sobre todo en pediatría, hay tres cosas que siempre vemos cuando estamos en médicos generales: las EDAs, las IRAS y las EDAs son las enfermedades diarreicas, las IRAS son las infecciones respiratorias y las otras son las infecciones urinarias, las ITUS, así se llama. Bueno, entonces dentro de las enfermedades digestivas, una muy común es la diarrea. Como ustedes pueden ver, la definición de la diarrea es el aumento de la frecuencia, fluidez, volumen de las evacuaciones en relación a las que presentaba previamente, en relación a lo normal. Puede acompañarse o no de retortijones y o tenesmo. Bueno, pero lo importante es que se considera diarrea el aumento de la frecuencia, fluidez y volumen de las evacuaciones en relación a lo que uno pues presenta normalmente. Es importante que ustedes se acuerden que nuestro tubo digestivo es un tubo que secreta bastante cantidad de líquidos, ¿no? Ahí ustedes pueden ver la cantidad de líquidos que más o menos secretamos entre todo lo que tenemos en el tubo digestivo. Los alimentos nos dan una gran cantidad de líquidos, la saliva, el jugo gástrico, la bilis, el jugo pancreático, el intestino delgado, en fin, o sea, hacen un total de entre 8 a 9 litros de contenido intestinal que hay en el tubo digestivo, ¿sí? Claro, de toda esa cantidad, la mayor parte se reabsorbe, ¿no? Porque imagínense, de 8 a 9 líquidos que secretamos entre todos estos componentes, apenas eliminamos unos 200 ml en la materia fecal en 24 horas, ¿sí? Entonces la reabsorción que se produce en los diferentes lugares de nuestro tubo digestivo es muy importante. O sea, así como se secreta tanta cantidad de líquido, pues se reabsorbe casi toda esa gran cantidad. Tengan en cuenta que apenas 200 ml a 300 ml en condiciones normales eliminamos en la materia fecal. Bueno, entonces, dada esta condición normal, pues la diarrea tiene estos mecanismos fisiopatológicos. Primero, disminución de la absorción de líquido, y a eso se llama diarrea osmótica. Aumento de la secreción de líquido, y a eso se llama diarrea secretora. Pero también pueden haber trastornos motores en la motilidad del tubo digestivo, y también pueden haber heridas en la mucosa del tubo digestivo, porque como ustedes saben, el tubo digestivo en su gran parte tiene una mucosa, una submucosa, una capa muscular, una doble o triple capa muscular y una serosa. Entonces miren ustedes que las diarreas pueden ser de acuerdo a sus mecanismos fisiopatológicos. Las diarreas se pueden clasificar en osmóticas, en secretoras, en motoras y en exudativas. No se van a olvidar de esa clasificación. Por favor, es importante. Porque además en el examen les voy a preguntar casos clínicos que ustedes tienen que resolver si son diarreas de alguna de estas clases: osmóticas, secretoras, motoras o exudativas. Bueno, la diarrea osmótica, entre las causas de la diarrea osmótica está la ingestión de solutos mal absorbidos, ¿sí?
sulfatos, antiácidos, el mannitol, el sorbitol, etcétera, que en algunos momentos podríamos utilizar. Tienen los laxantes, los purgantes que usa la gente, tienen estos componentes y entonces podrían producir diarreas osmóticas, porque ustedes saben que en nuestro medio mucha gente tiene la mala costumbre, entre comillas, de limpiar el intestino, ¿no? Y para limpiar el intestino ellos toman laxantes, a veces purgantes, en fin. Entonces, la pregunta que siempre hacemos, ¿para qué quieres limpiar el intestino? ¿De qué quieres limpiar el intestino? Si el intestino tiene una flora bacteriana importantísima, ¿no? Millones de floras bacterianas que son súper importantes porque ellas van a reciclar el alimento que no se ha reabsorbido y van a transformar en materia fecal. Entonces, cuando la gente dice, hacemos limpiezas de colon, limpiezas de intestino, etcétera, es un absurdo, ¿no? Ustedes van a ver incluso que hay en las redes sociales propagandas para hacer limpiezas de colon, de recto, ¿no? Y siempre preguntan, ¿por qué quieres limpiar? Entre comillas, ¿sí? Mientras más sucio esté nuestro intestino, mientras más flora bacteriana tenga, mejor, porque vamos a tener mejor digestión, ¿no? Porque si barremos la flora bacteriana, ustedes saben que hay consecuencias, ¿no? Entonces, bien, podría ser la mala absorción de estos líquidos y de estos componentes que tienen algunos laxantes. Los antiácidos son utilizados con mucha frecuencia para las gastritis, para las regurgitaciones, para las úlceras pépticas, ¿no? Cuando la digestión es deficiente, bien sea por una fístula gastrocólica, una isquemia intestinal crónica, una posgastrectomía, una posvagotomía, pues podrían darse también causas de diarreas osmóticas. Y defectos en el transporte a través de la mucosa, ¿no? Por ejemplo, una mala absorción a la glucosa, una clorurrea, que así se llama. Pero fundamentalmente en la diarrea osmótica intervienen los famosos laxantes que usan con mucha frecuencia, los famosos enemas que usan con mucha frecuencia las personas, ¿no? Y como les decía, entre comillas, para limpiarse el intestino. Y no podemos los médicos tener ese concepto, ¿no? Porque los médicos sabemos que en nuestro intestino hay una flora bacteriana, ¿ya? Y esa flora bacteriana la tenemos que conservar. Más bien, hoy en día, cuando hay diarrea, lo que nosotros tratamos de hacer es reponer la flora bacteriana, ¿no? Hay muchos productos hoy en día farmacéuticos que hacen y nos permiten a los médicos de dar a la gente, a los niños sobre todo, para reponer la flora bacteriana. Porque en muchos casos las diarreas son problemas de un desbalance que hay en la flora bacteriana. ¿No es así? Bien, esa es la diarrea osmótica. Entonces, en la diarrea osmótica hay una ingesta de solutos que son mal absorbidos, hay un defecto en la reabsorción a través de la mucosa y estos solutos en la luz intestinal no van a ser reabsorbidos, van a arrastrar, si quieren, el agua y los electrolitos, ¿no? Generan retención de agua en la luz intestinal, generan retención de electrolitos y se produce diarrea, síndrome diarreico, osmótico. En la diarrea secretora, pues a veces secretamos, por ejemplo,
polipéptido intestinal vasoactivo que a dosis altas o a dosis bajas pueden producir aumento de la absorción de agua y electrolitos por las velocidades intestinales, y además pueden producir aumento de secreción de líquido por las criptas intestinales. Esto hace que en la diarrea secretora, donde hay pues aumento de la absorción, pero además aumento de la secreción de líquido intestinal, se produzcan heces líquidas de gran volumen, con osmolaridad similar al del plasma. ¿Ya? En las diarreas secretoras, pues hay estímulos secretores importantes, ¿no? Por ejemplo, la diarrea del viajero. No sé si ustedes han tenido la oportunidad de viajar a algún otro lado alguna vez. O ustedes van a ver la gente que viene de otro lado. Cuando cambia de alimentación, cuando cambiamos de alimentación, cambiamos a una alimentación a la que no estamos acostumbrados, pues cambia la flora bacteriana que tenemos y nos produce diarrea. Es muy frecuente viajar a otro lado y que nos comiencen a dar comida a la cual no está acostumbrado nuestro intestino, nuestra flora bacteriana. O cuando vienen esos gringuitos de Europa, de Estados Unidos, y comienzan a comer nuestras comidas, ¿no? Que son un poco más condimentadas, que son un poco más picantes, o se van al mercado y son incluso hasta menos higiénicas, ¿no? Si a un gringuito lo llevas a comer al abasto, al comedor del abasto, lo matas al desgraciado, porque además no tienen buena inmunidad. Entonces es muy frecuente la diarrea del viajero. Las personas que están de viaje, que llegan de otras partes, o cuando nosotros vamos a otras partes. Me sucede lo mismo cuando voy a visitar a mis hijos. La comida de ellos es una cagada, no me gusta para nada. Y entonces, pues al comienzo hay unos 2-3 días que tengo problemas digestivos muy frecuentes. Abuso de laxantes, enfermedades como el cólera, el síndrome de Zollinger-Ellison, el síndrome carcinoide, obstrucciones del intestino delgado, parásitos como las yardias, las amebas, los astrobiloides, estímulo secretor de algunas sustancias, como les decía, el polipéptido intestinal vasoactivo, enterotoxinas como la E. coli, el Vibrio cholera, que son tan frecuentes, ¿no?, en nuestro medio. Bueno, y ahí ustedes pueden ver otros estímulos que pueden producir una diarrea secreta. Pero claro, es muy importante las enterotoxinas. Es muy importante la diarrea del viajero. Es muy importante los parásitos. Claro, ¿cuántas veces hemos comido alguna comida que ha estado mal conservada? Es más, a mí me da mucha admiración de cuando somos estudiantes, porque yo también alguna vez fui y comemos pues de estas caseritas que venden en la calle, ¿no? Sus comiditas tan ricas. Voy a la UDA hoy en la mañana, hay unos 3 camioncitos que están vendiendo huevo con maní, con papa y con fideo, ¿no? Pucha, me antojo mucho. Es más, a mi empleada le hago cocinar una vez a la semana esa comida, ¿no? Porque me antojo de comer. Cuando somos jóvenes comemos muy bien y no nos hace daño, pero a medida que pasa el tiempo ya no tenemos esa capacidad de asimilar esas cosas. ¿Por qué? Porque las comidas muchas veces están mal conservadas y se llenan de enterotoxinas.
o pueden haber bacterias, o puede producirse una diarrea del viajero, o puede producirse una parásito. Vean ustedes los estímulos de la diarrea secretora. Entonces estamos viendo diarrea osmótica, estamos viendo diarrea secretora, ¿sí? En la diarrea secretora, como ustedes están viendo, hay también otras enfermedades que pueden producir este tipo de diarrea. ¿Listo? A la diarrea exudativa, también esta es la más frecuente, ¿no?, que nosotros atendemos, porque hay una lesión inflamatoria intestinal. La lesión inflamatoria intestinal en la mayor parte de los casos está dada por bacterias, por parásitos o por virus. Y en algunas otras circunstancias podría estar producida por radiaciones, por drogas, por fármacos, etc., ¿no? De todas maneras, en las diarreas exudativas se produce una inflamación de la mucosa y de la submucosa del tubo digestivo, del intestino, una infiltración de polimorfos nucleares, de mediadores proinflamatorios, ¿sí? A veces ulceraciones, ¿no? Entonces, en una diarrea exudativa, la característica es la pérdida de moco, a veces proteínas séricas y hasta a veces sangre, ¿no? A eso se llama diarrea exudativa. En la diarrea exudativa es muy importante que tú sepas hacer el diagnóstico preciso si esa diarrea es producida por un virus, por una bacteria o por un parásito, para determinar el tratamiento que vas a seguir, ¿no? Por eso es que hay un examen de diagnóstico muy importante y muy fácil que se llama moco fecal. Cuando voy a los exámenes de grado, una de mis preguntas favoritas es: ¿qué examen pides en un síndrome diarreico? ¿Cuál es el examen que es el START, el rockstar de los exámenes? Y la respuesta es muy simple. Ellos me contestan siempre que el coproparasitológico. Pero el coproparasitológico no te lo hacen instantáneamente. El coproparasitológico dura 48 horas. Y no necesitas un examen de 48 horas. Necesitas un examen ya. Por eso es que el examen que es el gold estándar de los exámenes es el moco fecal. Y hasta ustedes podrían hacer un moco fecal. Nosotros podríamos hacer un moco fecal si estamos trabajando en la periferia, en un pueblo, etc. En ese momento hacemos el examen, el análisis de la diarrea que está presentando nuestro paciente y vamos a poder ver si es bacteria, si es parásito, si es gram positivo, gram negativo, si es parásito o si es viral. No se olviden, el examen más preciso es el moco fecal, no el copro, porque el copro parasitológico te va a tardar 12 a 24 a 48 horas y en ese lapso tú ya le has curado al paciente, porque ya le has dado sueros, ya lo has hidratado, etc. Y hasta le has dado incluso tal vez antibióticos. Entonces, el diagnóstico preciso es moco fecal. Muy pocos médicos egresados me hacen la respuesta correcta, pero ya les estoy enseñando. ¿Ok? Bien, entonces estamos viendo diarrea osmótica, estamos viendo diarrea secretora, estamos viendo diarrea exudativa, que son las más comunes que tenemos, ¿no? El síndrome diarreico se clasifica así. Podría ser una clasificación del síndrome diarreico por su presentación no inflamatoria o secretora, por enterotoxinas, por tóxicos que tienen las comidas mal conservadas, inflamatorias
por citotoxinas con heces hemorrágicas con pus in moco, por ejemplo la shigellosis. Si ustedes tienen una diarrea profusa, muy importante, y además con sangre, o es shigella o es ameba, porque las dos pueden producir disenterías, es decir, heces con sangre. ¿Ok? Bueno, ya les he dicho por evolución, ¿no? Las agudas o pasajeras, 7 a 15 días, que pueden estar causadas por causas infecciosas o diversas toxinas químicas o biológicas. Y las crónicas, también hay diarreas crónicas, ¿no? Por mala absorción intestinal debido a muchos otros factores. Esta es la clasificación de un síndrome diarreico. Pero nosotros estamos viendo la clasificación fisiopatológica. La primera diarrea que les he mencionado es la diarrea osmótica. La segunda diarrea que les he mencionado es la diarrea secretoria. Y la tercera diarrea que les estoy mencionando es la diarrea exudativa. ¿Sí? Pero también pues clasificamos la diarrea desde el punto de vista de síndrome diarreico y les estoy dando esta clasificación, ¿no? Entonces, bien, los efectos sistémicos de un síndrome diarreico, ustedes se dan cuenta muy bien a estas alturas del partido que un síndrome diarreico nos va a hacer perder líquidos y electrolitos, ¿no? Y dependiendo de la gravedad, pues imagínense si una persona tiene unas 3, 4, 5, 6 deposiciones, pues se va a perder mucho líquido y electrolitos, ¿no? Imagínense un niño que tiene más o menos el 80% de porcentaje de agua en su cuerpo. Con unas 5 o 6 deposiciones puede entrar en shock. Imagínense un adulto que tiene el 60% de agua en su cuerpo. Un anciano, por ejemplo, que no tiene la capacidad de ingerir mucho líquido. Con una diarrea profusa, ese anciano puede entrar en shock fácilmente. Por eso es que una obligatoriedad del médico es hacer el tratamiento, o mejor dicho, la reposición inmediata de líquidos y sobre todo electrolitos. ¿Es así? Para evitar las insuficiencias cardiocirculatorias, renales y shock. Bueno, hay algunos síndromes diarreicos especiales, por ejemplo, diarreas en los niños, diarreas en las edades avanzadas, en los ancianos, diarreas en los pacientes hospitalizados por contaminación hospitalaria, la tóxico-infección alimentaria, que eso es muy común en nuestro medio, porque muchas veces hemos comido algún alimento mal conservado, ¿no? Y la diarrea del bebé. Lo que más contiene bacterias a veces no es la comida, sino los aderezos que nos dan con la comida muchas veces en los restaurantes o en los snacks. Por ejemplo, la mayonesa, por ejemplo, la salsa Gol, la mostaza, el ketchup y todo eso que nos venden, a veces está guardado, a veces tiene mucho tiempo, y ese es un buen caldo de cultivo para bacterias o virus. Y cuando nos pedimos un panchito, una hamburguesa o un sándwich, etcétera, nos gusta colocarlo, ¿no? Harta mayonesa, harta salsa Gol, harto ketchup, etcétera. Pero esos son los aderezos que muchas veces están contaminados. ¿Es así? Bien, en los niños las características es de que el sistema inmune en los niños está todavía inmaduro, la capacidad defensiva antiinfecciones es reducida, la reabsorción incompleta de agua en colon,
aumento de la respuesta secretora de los enterocitos y el aumento de la superficie corporal y del líquido corporal está alterado en la diarrea. ¿Ya? En los ancianos, de la misma manera o parecido a los niños, la diarrea puede poner en marcha insuficiencias orgánicas e incluso shock, infartos, en fin. En las arteriosclerosis, en las neoplasias, en las isquemias de las arterias mesentéricas, son muy importantes las diarreas, ¿no? En los ancianos, ustedes saben que el intestino está irrigado por las ramas de la arteria mesentérica superior y mesentérica inferior. Pero si los ancianos tienen alteraciones vasculares en estas arterias, obviamente que va a haber problemas en la motilidad y en la irrigación del intestino y pueden haber estados diarreicos. Bueno, hay que iniciar terapia antes de que la deshidratación sea evidente, ¿no? La diarrea hospitalaria según la estadía. Pues miren, cuando la gente está varios días hospitalizada, pues es importante, ¿no? Miren, entre 3 a 7 días, el 16% de la población hospitalaria se contagia de alguna bacteria intrahospitalaria y le produce diabetes. Cuando tiene de 8 a 14 días, el 19%. Es decir, entre más días estemos internados en un hospital, más posibilidades de hacer diarreas hospitalarias, como ustedes están viendo. ¿Ya? ¿Cuáles son las causas de toxinfección alimentaria? Muy común en nuestro medio. Muy común en nuestro medio. Tóxicos contaminantes de alimentos y de agua, ¿no? Por eso es que los médicos tenemos que ser muy punitivos cuando hacemos charlas en la población para decir y recomendar que la población debe tener mucho cuidado con el lavado de las verduras, con el lavado de las frutas, con el uso del agua, que normalmente tiene que ser potable o de lo contrario hervida, ¿no? Porque de lo contrario, estos elementos van a estar contaminados por virus o bacterias, ¿no? Como ustedes están viendo, los contaminantes de los alimentos, verduras, frutas, agua, son generalmente virus, bacterias, parásitos, hongos. Sustancias tóxicas presentes en los alimentos. Respuesta anómala del huésped al alimento, intolerancia alimentaria. Lo que sucede en muchas ciudades, en La Paz, por ejemplo. En La Paz hay un río que pasa por medio de la ciudad y a ese río van todas las excretas de la ciudad. Ese río riega las plantaciones en el río abajo, digamos, ¿no? En los valles de La Paz, donde siembran verduras, frutas, etc. Con esas aguas contaminadas, riegan sus frutas, sus verduras la gente, y después las traen a vender a los mercados. Lo mismo pasa en Cochabamba. En Cochabamba hay un río que pasa por la ciudad, las excretas van a ese río, y río abajo riegan las verduras, las frutas, las hortalizas, en fin, con esas aguas. Y lo mismo pasa en todas las grandes ciudades del mundo. Generalmente las excretas van a los grandes ríos y con esas mismas aguas riegan río abajo todos los productos, los agricultores. Por eso es que muchos de los alimentos que traen a vender a los mercados son alimentos contaminados. Por eso es que nosotros los médicos tenemos que ser punitivos en la enseñanza a nuestros pacientes cuando vamos a hacer charlas, por ejemplo, a barrios, escuelas, pueblos, en fin. ¿Cuál es la evaluación diagnóstica del síndrome diarreico? Pues hay signos de deshidratación, ¿no es cierto? Sed, oliguria,
La diarrea puede ser sanguinolenta, hay dolor abdominal, puede haber fiebre y dependiendo de la deshidratación puede haber sequedad de la piel, de las mucosas, hipotensión ortostática, puede haber trastornos en la motilidad intestinal que nosotros los evidenciamos con la exploración física. ¿No es así? Bueno, y ustedes pueden ver que cuando hay diarreas graves, hay criterios de hospitalización, ¿no? Una diarrea con más de 3 días de evolución a pesar del tratamiento, hay que internar. Hay que internar si las diarreas son profusas en niños, en ancianos, por cualquier causa, viral, bacteriana, etc. Y si vemos que esas diarreas están produciendo deshidrataciones de moderadas a graves, ¿no? Cuando hay diarreas hemorrágicas, cuando hay signos de toxicidad sistémica, cuando hay fiebre alta, en la deshidratación severa, cuando hay distensión abdominal y cuando hay síndromes asociados, como ustedes pueden ver en la figura. Esos son criterios de hospitalización en pacientes con diarrea. Bueno, miren ustedes que hay muchas pruebas, ¿no? Pero no se olviden la más importante, moco fecal. Con el moco fecal tú puedes hacer un examen inmediato de la diarrea. Y ese mismo rato, sin tinción, sin nada, puedes determinar si hay bacterias, si hay algún parásito, etc. ¿No es cierto? Ese moco fecal le puedes hacer una tinción GRAM y puedes verificar si hay GRAM positivos o GRAM negativos. Es muy fácil. Y si no hay nada y hay diarrea, puedes concretar que es un virus, ¿no? Pero los virus no se los ve en el moco fecal, pero podríamos suponer si no encontramos bacterias o parásitos. Bueno, pero como ustedes ven, hay muchos otros medios de diagnóstico, ¿no? No se necesitan muchos exámenes, muchas pruebas diagnósticas de un signo de diarrea. Lo que se necesita es el tratamiento médico, ¿es así? Y el tratamiento médico es la rehidratación. Lo que se necesita en un síndrome diarreico es la acción, la actuación del médico. Y la rehidratación, bien sea oral, bien sea venosa, es lo más importante. Y obviamente que vamos a decir al paciente que debe hacer dieta, vamos a tener cuidado en la alimentación. A veces tenemos que ordenar que nada por vía oral, solo líquidos, ¿no es cierto? Si además de la diarrea se le acompaña vómitos y estos vómitos son inconversibles, pues mejor no dar nada, ¿no es así? Antibióticos cuando sea así necesario. Antidiarreicos, miren, la Organización Mundial de la Salud ha proscrito que usemos antidiarreicos, porque lo que tenemos que hacer más bien es reponer la flora bacteriana, hidratar al paciente, hacer que el paciente elimine todo lo que le ha hecho daño, que persista la diarrea. Claro, a no ser que haya una diarrea muy profusa y esté produciendo una gran deshidratación para que usemos antidiarreicos, pero por eso es que hay un signo de interrogación. La OMS ha prohibido que usemos los médicos antidiarreicos. No se usa. Antes era era una costumbre muy arraigada en la gente ir a la farmacia y decir, deme un antidiarreico. Y los farmacéuticos les vendían antidiarreicos cuando presentaban diarrea, ellos o sus niños. Ahora ya no se vende antidiarreicos en las farmacias.
Se vende sales de rehidratación oral. Se venden medicamentos para reponer la flora bacteriana. Podría ser antibiótico, sí, pero tendrías que estar seguro de que la diarrea está produciéndose por una bacteria para usar antibióticos. Si la diarrea es producida por un virus, que lo que es normalmente en muchas ocasiones, ¿para qué vas a usar antibiótico? Mejor es hidratar a tu paciente y tal vez reponer la flora bacteriana. Los famosos probióticos, ¿no? Hoy en día están muy de moda los probióticos. Estos medicamentos que reponen la flora bacteriana. Es más, hoy en día están tendiendo que los médicos usemos los probióticos para reponer la flora bacteriana. ¿Ok? Claro, hay indicaciones de antibióticos, ¿no? La shigellosis, el cólera, la yardia, las amebiasis, en fin. En grupos de riesgo, como ser ancianos o menores de 5 años, o en pacientes que tienen HIV, en las diarreas del viajero se puede también usar, y en algunas otras situaciones clínicas, como ustedes ven en el cuadro, ¿no? Podríamos usar antibióticos. Pero para eso tendríamos que estar seguros de que aquella diarrea es producida por una bacteria. En general, hoy en día no se tiende a usar antibióticos cuando hay una diarrea. Lo que se tiende es a hidratar a los pacientes. Ustedes vean que hasta en los snacks venden Gatorades, Powerades y otros líquidos que contienen líquidos y sales de rehidratación. O sea, es muy fácil hidratar a un paciente hoy en día. Bien, eso en cuanto a las diarreas. El estreñimiento es la reducción en la frecuencia de la evaluación de excremento, generalmente duro y seco, acompañado de paso dificultoso de las heces y sensación de evacuación incompleta. ¿Okay? Hay unos criterios que manejamos los médicos y se llaman los criterios de Roma. Esto se debe a un congreso mundial que hubo de gastroenterología en Roma hace unos pocos años atrás. Se considera estreñimiento menos de 3 deposiciones por semana. Cuando la deposición dura en más del 25% de las deposiciones muy duras, en más del 25% de las deposiciones. Sensaciones de evacuación incompleta en más del 25%. Esfuerzo excesivo en más del 25% de las evacuaciones y muchas veces necesidad de manipulación digital para facilitar la evacuación. ¿Okay? Entonces miren estos criterios, ¿no? Si tienes uno o dos criterios de estos, ya los puedes catalogar como estreñimiento. No es necesario que tengan todos los criterios de Roma tu paciente. Basta con 2 criterios de estos, ya lo puedes catalogar de estreñimiento. ¿Okay? Y ustedes van a ver, en nuestro medio es muy importante los pacientes que tienen Chagas, porque como ustedes saben, el Chagas lesiona los plexos mientéricos del intestino, ¿no? ¿Cómo se llaman esos plexos mientéricos que inervan el intestino? ¿Se acuerdan? Auerbach. El Auerbach. ¿Cuál es el otro? El Meissner. El Meissner y el Auerbach. Entonces, la enfermedad de Chagas lesiona el Meissner y el Auerbach. Por eso es que los pacientes tienen dólico megacolon-chagásico, dólico megaesófago, porque se lesionan los plexos de Meissner y Auerbach, ¿no?
Y entonces cuando estos pacientes tienen los intestinos muy largos y muy anchos, pues tienen estreñimiento. Es muy frecuente en los pacientes chagásicos el estreñimiento. Tenía una paciente con un chagas que iba al baño cada 8 a 10 días y a veces hacía impactación fecal. O sea, cuando hacía impactación fecal había que manipularle manualmente para sacar las heces fecales, porque se impactaban tanto que parecían heces pétreas, petrificadas, como piedras, ¿entiendes? Y era muy costoso, muy difícil. Bien, entonces ya saben ustedes los criterios del riesgo. Y bueno, desde el punto de vista fisiopatológico, ustedes pueden ver que hay una distensión rectal en la ampolla rectal. A veces se llena de materia fecal, no a veces, normalmente se llena de materia fecal. Hay una percepción consciente de que se quiere eliminar materia fecal. Hay el reflejo de la evacuación. Se relaja el esfínter anal interno y el tubo rectal, el externo. Hay contracciones del esfínter anal externo y tubo rectal. Y aumenta la presión intraabdominal. Esto es lo que normalmente podría pasar, pero lo que anormalmente podría suceder en un paciente estreñido es de que haya una percepción consciente de querer evacuar y no se pueda evacuar, ¿entiendes? Entonces, bien, en los estreñimientos, la reabsorción de agua aumenta a través del intestino. Por eso es que hay un endurecimiento de la materia fecal. Por eso es que la defecación se hace dolorosa, ¿no? Disminuye el tránsito intestinal. El tránsito intestinal disminuye. Hay una mayor distensión rectal. Hay anulación de los presorreceptores. Y a veces hay un bloqueo voluntario de la defecación. Ustedes saben que el peristatismo normal en el intestino está entre los 6 a 12 peristatismos por minuto. Hay pacientes que tienen 6 movimientos peristáticos normales y es normal. Y hay pacientes que pues tienen el peristatismo más aumentado. Por eso es que se considera lo normal entre 6 a 12 movimientos peristáticos normales. Cuando ustedes tengan un paciente con dolor abdominal, ustedes tienen que auscultar los movimientos intestinales. Si hay diarrea, los movimientos intestinales están aumentando. Y en la historia clínica tienen que relatar que los movimientos peristáticos están aumentando por encima de 12. Pero en los estreñimientos, los movimientos peristáticos están disminuidos por debajo de 6. Por eso es que es importante que nosotros sepamos cuál es lo normal en los movimientos peristáticos. No se olviden, entre 6 a 2 movimientos peristáticos normales, pues en una persona normal, Hay factores de riesgo, como ustedes están viendo, en lactantes y niños. El estreñimiento a veces es, digamos, habitual. En mayores de 55 años, el estreñimiento es habitual. En cirugías abdominales recientes, perianales, pélvicas, en embarazos en edades avanzadas, cuando los pacientes están mucho tiempo en la cama y la movilidad es limitada por alguna causa.
cuando tienen dietas inadecuadas, ¿no? En nuestro medio la dieta, mucha gente tiene dieta inadecuada, come más hidratos de carbono que consumir más verduras, que consumir más frutas, que ingerir más líquidos. Claro, si tu dieta es más rica en hidratos de carbono, fideos, la papa, yuca, etcétera, obviamente que no es una dieta adecuada. Y entonces vas a tener estreñimiento, ¿no? Mejorar la dieta muchas veces va a mejorar el estreñimiento. ¿Ya? Bueno, y ahí ustedes pueden ver que hay otros factores de riesgo que pueden producir estreñimiento. El estreñimiento tiene esta clasificación, la clasificación primaria o idiopática o funcional, que pues no conocemos la causa exactamente y podríamos decir que es un estreñimiento idiopático, ¿no? Tránsito lento podría ser, alguna obstrucción en la salida de la materia fecal podría ser, en fin, por eso decimos estreñimiento idiopático o funcional, no conocemos la causa precisa. Y estreñimiento secundario a alguna patología extra, ¿no? En las patologías extras se consideran patologías extracólicas y patologías colorectales anales. Entonces el estreñimiento puede ser primario o puede ser secundario a estas patologías que les estoy contando. ¿Ya? Como les decía, en la enfermedad de Chagas hay una lesión del plexo mientérico, del plexo de Meissner y del plexo de Auerbach. Hay alteraciones en los neurotransmisores. Estas anomalías en el plexo mientérico y alteraciones en los neurotransmisores van a producir alteraciones en la motilidad intestinal. Y esto va a ser la causa muchas veces del estreñimiento. En nuestro medio es muy frecuente porque hay muchos pacientes que tienen enfermedad de Chagas. ¿Okay? En la fisiopatología por obstrucción de salida, a veces pueden haber alteraciones de la musculatura del suelo pélvico, a veces pueden haber alteraciones en los músculos esfinterianos, ¿sí? Y a veces pueden haber alteraciones en la sensibilidad rectal. En personas que han tenido alguna vez algún trauma, alguna caída, por ejemplo, y se han lesionado los nervios sacros que van e irrigan la región rectal y anal. Muchas veces los traumas, las caídas, los golpes, a veces las violaciones, etcétera, pueden producir alteraciones en la inervación, lesiones en los plexos sacros, lesiones en los esfínteres anales, lesiones en los músculos del suelo pélvico, lesiones en las alteraciones de los músculos de la relanación. ¿Ok? Y entonces estos pacientes que han tenido algún trauma en la niñez, en la infancia, etcétera, pueden hacer estreñimiento, pero ustedes saben que hay una lesión ahí producida por algún mecanismo externo, generalmente asociado a traumas, golpes, caídas. A veces cuando somos niños caemos de horcavadas y nos lastimamos el plexo sacro. Pues hay muchos niños que son violados en su infancia, niños, niñas, etcétera, y donde se les lesiona los plexos que inervan esta región, se les lesiona los esfínteres, se les lesiona los músculos del piso pélvico. ¿Okay? Alteraciones secundarias que son frecuentes y que producen estreñimiento, alteraciones endocrino-metabólicas, algunos fármacos y medicamentos, enfermedades musculares y colagenosis,
alteraciones neurológicas y por obstrucción mecánica. ¿Ya? Por drogas y fármacos, ahí tienen ustedes una cantidad inmensa de drogas, medicamentos que pueden producir estreñimiento secundario. Por eso es que es importante cuando nosotros tengamos pacientes con esta naturaleza, con este síntoma, que nosotros preguntemos si ellos toman algún medicamento. Porque miren ustedes todos los medicamentos que en cierta forma podrían producir estreñimiento. Y la gente generalmente toma medicamentos, ¿no? Por eso es importante preguntar si ellos toman algún medicamento. Porque como ustedes están viendo, todos estos medicamentos, toda esta lista, podría de alguna u otra forma producir estreñimiento. Miren qué importante en la historia clínica hacer el cuestionamiento si toman algún medicamento. ¿Ok? Bueno, en el estreñimiento muscular, miren, hay estados patológicos que pueden producir estreñimiento, ¿no? La caquexia, la obesidad, el embarazo, la ascitis, el abuso de laxantes, debilidad de los músculos voluntarios en la defecación. Normalmente los pacientes que están muy desnutridos, caquéticos, pueden presentar esta debilidad. Cuando hay problemas abdominales, diafragmáticos y pélvicos, porque ustedes saben que en el acto de la defecación intervienen los músculos de la pared abdominal. Si estos músculos de la pared abdominal están lesionados, porque cuando una persona va al baño a defecar, va a utilizar los músculos de la pared abdominal para hacer el esfuerzo para tener la defecación. Pero si estos músculos de la pared abdominal están lesionados, si el diafragma tiene alguna lesión, si el suelo pélvico tiene alguna lesión, va a haber alteraciones de estreñimiento o puede haber alteraciones. Entonces es muy importante también tomar en cuenta en todos estos pacientes. Es importante en el embarazo el estreñimiento. ¿Sí? Fíjense, por problemas musculares. Y también en los pacientes que tienen algún trastorno en el sistema nervioso. Ahí ustedes pueden ver que hay enfermedades de tipo psicógenas, de tipo de trastornos psicoemocionales que podrían producir retenciones voluntarias y finalmente, consciente o inconscientemente, alterar la motilidad intestinal, la evacuación intestinal y producir estreñimiento. Es muy frecuente también en los pacientes que tienen problemas de orden psicógeno, trastornos psicoemocionales. Miren ustedes tantas causas que nosotros podemos tener en nuestros pacientes de estreñimiento. Hay muchísimas causas que yo les estoy presentando. Ustedes tienen que ser lo suficientemente cautos para indagar las diferentes causas que yo les presento. ¿Ok? Después ustedes ven que puede haber obstrucciones mecánicas, alteraciones rectales dolorosas y otras, ¿no? Hernias, hemorroides, alteraciones de los esfínteres anales. Hay dos esfínteres anales, el esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Alrededor de estos esfínteres hay paquetes venosos que se llaman los paquetes hemorroidales internos y externos. Y mucha gente puede tener alteraciones esfinterianas, mucha gente puede tener problemas de hemorroides internas y externas,
y procesos inflamatorios. Entonces, estas causas también van a ser causas de estreñimiento, porque la gente cuando tiene este tipo de problemas no quiere ir a tener defecación, porque tiene dolor, porque le duele el recto, porque le duele la región anal. Imagínense alteraciones esfinterianas, imagínense hemorroides. He visto paquetes hemorroidales tan inflamados que realmente es totalmente, casi imposible de evacuarlo, porque producen un dolor increíble. Entonces, he visto muchos pacientes con hemorroides muy avanzadas que había que operarles ya nomás para solucionar sus problemas. ¿Ya? ¿Cuál es el tratamiento integral? Claro, es un tratamiento integral, ¿no? Porque ustedes ven que en la fisiopatología el estreñimiento también tiene causas integrales, ¿no? Obstrucciones mecánicas en el colon o en el recto, hipomotilidad intestinal por defecto de contracciones propulsivas, hipermotilidad intestinal por exceso de contracciones segmentarias, obstrucción funcional del tracto de salida del intestino grueso, debilidad de músculos de la pared abdominal y suelo de la pelvis. Miren ustedes cuántas causas integrales que puede tener un estreñimiento. ¿Ok? Bueno, la radiografía es muy importante. Las radiografías simples, las radiografías varitadas, los exámenes rectos sigmoidoscópicos son muy importantes. Hoy en día se hace rectosigmoidoscopía para evaluar para evaluar la región anal, rectal y el sigmoides, para ver si no hay alguna alteración en la parte final del intestino grueso. Las radiografías simples, las radiografías varitadas con contraste son muy importantes. Y como ustedes ven, hay muchos otros exámenes que nos pueden servir para hacer la prueba diagnóstica y verificar si hay un estreñimiento. ¿Okay? En la orientación terapéutica, el tratamiento dietético es muy importante. Las recomendaciones higiénicas, el ejercicio, la orientación psicológica, etc. Y algunas veces podemos usar tratamiento farmacológico, utilizar medicamentos procinéticos o prokinéticos que ayudan a mejorar la motilidad intestinal. ¿Ok? Algunas veces podríamos utilizar laxantes también. ¿Sí? Y cuando los pacientes tienen dólico megacolons, bien sea chagásico o por otra causa, el tratamiento quirúrgico es indicativo. ¿Ok? Hoy hemos visto entonces diarreas y estreñimiento. Vamos a ver.